Muy buenas tardes. Esta mañana hemos publicado el informe de política monetaria correspondiente al mes de junio, el que a continuación presentamos ante la Comisión de Hacienda del Senado. En la reunión de la política monetaria del viernes pasado, como ustedes saben, decidimos por unanimidad reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base, ubicándola en 2,5%. Clave en esta decisión fue la evaluación de que la política monetaria debía ser recalibrada, pues el impulso que estaba entregando a la luz de la actualización de los parámetros estructurales y de la evolución de la inflación medida por el nuevo IPC no era suficiente para asegurar la convergencia oportuna de la inflación a la meta de 3%. La posibilidad de que el escenario macroeconómico necesitara de un impulso monetario distinto comenzó a vislumbrarse en el IPOM de marzo, cuando la nueva canasta del IPC señaló cifras de inflación significativamente menores a las registradas con la medición previa y alejada de nuestras proyecciones. De hecho, al primer trimestre de 2019 la inflación era del orden de 80 puntos base menor a lo proyectado. Así, en marzo planteamos que la menor inflación podía ser fruto de varios factores, entre ellos de mayores holguras de capacidad. Consecuentemente, decidimos interrumpir el proceso de normalización de la política monetaria y anticipar la actualización de los parámetros estructurales que sirven para calibrar a la misma. Esto es el PIB tendencial, el PIB potencial y la tasa de política monetaria neutral. El IPOM de junio contiene las estimaciones actualizadas para estos parámetros, así como una estimación también actualizada de la brecha de actividad que incorpora los datos más recientes del PIB. El crecimiento tendencial y potencial se incrementaron en el error de 25 puntos base a 3,25%, 3,75% y 3,4% respectivamente, reflejando una mayor expansión de la oferta de trabajo, producto de la inmigración, mientras que la tasa de política monetaria neutral se redujo en 25 puntos base al rango de 3,75 a 4,25% nominal, reflejando el efecto de la caída en tasas de interés internacionales. Esto entonces lo podemos ver en esta gráfica, donde destaco que lo que se compara son tasas de crecimiento, no necesariamente niveles. Por su parte, la brecha de actividad se amplía significativamente, alrededor de un 0,7% del PIB, como producto del mayor crecimiento potencial y menor crecimiento efectivo de los últimos meses. Aquí sí ya podemos observar la evolución de la brecha de actividad medida en sus correspondientes niveles como proporción del PIB. Esta combinación de antecedentes entregó una explicación coherente para el bajo dinamismo de la inflación en sus diversas medidas. Además, hizo evidente que el nivel anterior no estaba entregando un impulso necesario para que la inflación convergiera a la meta de 3% dentro del horizonte de política. En base a esta evidencia, el Consejo decidió aplicar de inmediato el ajuste necesario a la tasa de política monetaria para recalibrarla. Es importante destacar que recalibrar la tasa de política monetaria no significa que ésta no se pueda ajustar en el futuro ante cambios en el entorno macroeconómico. De hecho, más bien nos permitirá evaluar la posibilidad de ajustes futuros en sus propios méritos, sin confundirlos con los factores que justificaron esta recalibración. Considerando estos antecedentes, la información más reciente sobre actividad y demanda y el impacto del mayor impulso monetario, el escenario base del IPOM contempla una aceleración del ritmo de actividad en el segundo semestre. Con ello, el crecimiento de 2019 se ubicará entre 2,75 y 3,5%. Esto supone la moderación del impacto de algunos de los factores de oferta que han afectado a sectores productivos a comienzos del año, un crecimiento estable del consumo y una recuperación del dinamismo de la inversión, particularmente por la materialización de grandes proyectos de inversión y un fortalecimiento de la actividad de la construcción. Para 2020 y 2021 se estiman tasas de crecimiento anual de entre 3 y 4%, reflejando el mayor potencial de expansión de la economía. En cuanto a la inflación, se prevé que en su medición por el IPC total, esta se aproxima al 3% a comienzos de 2020, mientras que el IPC SAE o subyacente, que está en la gráfica, lo hará más gradualmente, convergiendo al 3% hacia fines de dicho año. Este escenario base supone una apreciación del tipo de cambio real hacia sus promedios históricos,
supone el cumplimiento de las metas de política fiscal y supone una trayectoria para la tasa de política monetaria en que ésta se mantendrá en torno a su actual nivel durante los próximos trimestres para iniciar su convergencia hacia la nueva estimación de TPM neutral en el 2020. Estas proyecciones toman en cuenta un entorno externo menos favorable, con un menor crecimiento de los principales socios comerciales de Chile, peores condiciones financieras y un menor precio del cobre. No obstante, se supone que los diversos conflictos comerciales en curso entre Estados Unidos y China y otros países y la salida del Reino Unido de la Unión Europea no se profundizarán. Con ello, el principal riesgo para el escenario base es un empeoramiento de las condiciones externas como producto de uno o varios de los conflictos en curso que acabo de mencionar y su impacto sobre los mercados financieros. Esto en un contexto en que dichos mercados han aumentado su vulnerabilidad frente a cambios en las percepciones de riesgo, lo mismo que su dependencia de las respuestas de política de los bancos centrales en esos países. El Banco Central estará atento a la evolución de las perspectivas económicas. Por un lado, la orientación de la política monetaria contempla que el proceso de normalización de la misma solo se inicia una vez que exista evidencia sólida sobre la convergencia de la inflación a la meta. Por otra, estaremos atentos a reaccionar frente a eventuales shocks externos que no sean suficientemente absorbidos por los amortiguadores con que cuenta la economía chilena, el tipo de cambio flotante y un mercado local de capitales profundo. Con esto entonces quedamos a su disposición para responder a sus preguntas. Gracias. Buenas tardes, presidente. El Banco Central se ha caracterizado por tener una política que prepara el mercado antes de anunciar sus decisiones. Sin embargo, varios señalaron el viernes estar muy sorprendidos, aunque valoraron positivamente la decisión de recortar la tasa en 50 puntos base. Se declararon sorprendidos. ¿Qué fue lo que cambió en este escenario? ¿Y esa va a ser de aquí en adelante la forma de actuar del Banco Central? ¿O va a haber un mensaje más constante? ¿Se va a volver a la política de preparar al mercado precisamente para poder efectuar estos cambios de política? Sí. Respecto a esto, quizás dos temas. Primero, creo que es importante reconstituir el camino que hemos seguido hasta esta decisión. Ese es un camino que todos sus pasos han sido en su oportunidad informados y documentados. Y en este informe de política monetaria completa esa información. Mencionaba yo en mi presentación que que con motivo de la presentación del IPOM de marzo, que fue el primero después de la publicación de la nueva serie de IPC, nosotros hicimos notar la magnitud de la diferencia en la medición de la inflación y que ésta podía tener implicancias para la política monetaria. En ese momento tuvo una implicancia inmediata, que fue señalar una interrupción o un paréntesis en el proceso de normalización que duraría varios trimestres. Por lo tanto, ya una trayectoria más lineal de normalización como la que se había anticipado en diciembre, ya en marzo ya cambió. Junto con eso, en marzo anunciamos que íbamos a adelantar el proceso de actualización, el ejercicio de actualización de la estimación de parámetros estructurales, ante la evidencia de que había algunos factores importantes que habían estado operando, particularmente el efecto de la inmigración sobre el potencial de crecimiento, y por otro el hecho de que enfrentados a una medición menor de inflación, esa menor inflación en parte podía explicarse por la existencia de holguras mayores a las que habíamos venido estimando. Entonces, en esa oportunidad dijimos, primero, hay aquí una diferencia relevante en la medición de la inflación. Esta diferencia tiene que tener causas. Tenemos algunos elementos que nos permiten apuntar a alguna de esas causas, pero vamos a precisar bien y vamos a medir bien qué es lo que eso significa, y para eso adelantamos la estimación de los parámetros estructurales. Luego, en la reunión de política monetaria de mayo, señalamos las minutas de la reunión de política monetaria de mayo, aparece claramente señalado que el Consejo consideró la posibilidad de una baja de la tasa de política monetaria, pero en esa oportunidad dijo que para que eso ocurriera no bastaba con tener una impresión
de mayores holguras de capacidad, sino que la medición más precisa de esas holguras de capacidad debía entregar un cambio significativo o que éste se combinara con una menor tasa de política monetaria neutral, con un menor dinamismo de la actividad o con mayor volatilidad externa. Entonces, esos 4 elementos que están señalados en la minuta de la reunión de política monetaria de mayo, todos esos 4 elementos están presentes en la actualidad. Y eso es lo que llevó al Banco Central a tomar la decisión del viernes. Es decir, no es una decisión que aparezca desconectada del razonamiento que había venido siguiendo el banco. Ahora bien, es cierto que fue una decisión que sorprendió al mercado. El mercado, si bien algunos analistas habían identificado algunos de estos factores, si bien los precios de mercado habían comenzado a incorporar bajas de tasa a futuro, no lo hacían a la fecha en que en definitiva se hizo. Posiblemente eso ocurre porque se supone que el Banco Central es más conservador o más lento en la toma de sus decisiones. Sin embargo, en este caso, la razón por la cual el banco y el Consejo toma una decisión una vez que tiene toda esta información es porque esta es un conjunto de información muy consistente que tiene que ver con una combinación bastante inusual de parámetros o bastante inusual de datos. Por ejemplo, no es muy usual que en un país la fuerza de trabajo aumente en 7-8% por encima del crecimiento de la población en un plazo de menos de 3 años. No es usual que la tasa neutral se mueva en la misma dirección que el crecimiento, en la dirección opuesta que el crecimiento potencial. Lo normal sería, ¿cierto?, que frente a un aumento del crecimiento potencial, la tasa neutral aumentara y no disminuyera. ¿Por qué disminuyó en este caso? ¿Por qué es inusual? Porque en este caso nuestra estimación de la tasa neutral incorpora el efecto de la caída en las tasas de interés a nivel internacional, que se refleja también en caída en las mediciones de tasa neutral en economías más desarrolladas. Tampoco es usual que la inflación tenga un ajuste de 50 puntos base de un mes a otro, como producto de una nueva medición. Entonces, todos esos elementos, una vez que uno junta la actualización del crecimiento potencial, el efecto que tiene sobre la brecha de actividad, la menor tasa de interés neutral, un ritmo de actividad algo menor, mayor volatilidad externa, todo eso ayuda a entender y le da consistencia a una explicación para la menor inflación. Entonces, es efectivamente una reacción más rápida del banco que lo que podría haber sido en otras oportunidades, porque en otras oportunidades las cosas van evolucionando con cierta gradualidad. En este caso hay un conjunto de información que reunimos, hay por así decirlo, un puzzle, donde reunimos todas las piezas y forman un cuadro consistente. Si nosotros hubiéramos postergado una decisión teniendo este puzzle armado, el riesgo es que habríamos generado una decisión inconsistente de política monetaria. Habríamos tenido un mes y medio hasta la siguiente reunión de política monetaria con una política monetaria inconsistente, lo cual representa riesgos o costos para el país. Entonces, haciendo ese balance, habiendo por supuesto siempre beneficios de anticipar información en el mercado, pero habiendo costos derivados de esta evidente inconsistencia que surgiría al combinar estos parámetros con la decisión de política monetaria, nos pareció que lo más adecuado era tomar la decisión en ese momento, explicarla con el mayor detalle posible, y ustedes habrán notado que el comunicado de la RPM del viernes fue mucho más detallado que lo que es habitual. Presentar con todos sus detalles los fundamentos en el informe de política monetaria que hoy día tenemos.
Entonces, es una respuesta poco común a una combinación poco común de antecedentes. Eso, por lo tanto, no es un precedente para futuras reuniones de política monetaria o para futuros episodios, momentos en los cuales tengamos una RPM que está junto con la publicación de un IPOM. Y le señalamos a los parlamentarios que si en el futuro hacemos algún cambio en los criterios para la información que se incluye en las RPM, o si queremos hacer algún cambio en los calendarios, siempre lo vamos a conversar con ellos. Entonces tenemos que mirarlo más como una excepción que como una nueva regla en lo que es la formulación y la comunicación de la política monetaria. Y específicamente, el escenario central de este IPOM, o cuál es el mensaje, ¿vienen nuevos recortes de tasa? ¿Ese es el escenario central? ¿O viene una normalización, que son lo que están manejando distintos analistas? Nuevos recortes y otros dicen normalización. A ver, la orientación de la política monetaria que viene incluido en este informe es decir, con este ajuste de la tasa se ha recalibrado la política monetaria. Tenemos ahora una tasa que es consistente, que con los nuevos parámetros estructurales, los datos recientes y las proyecciones de actividad y la nueva medición de la inflación es consistente con una convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política. Es decir, teníamos hasta antes del viernes una tasa que a la luz de estos antecedentes que nosotros mismos hemos generado, una tasa que era menos expansiva de la necesaria para asegurar la convergencia a la meta. Entonces, con el ajuste de los 50 puntos base, hemos recalibrado la política monetaria y ahora sí nos permite asegurar esa convergencia dentro de lo que son los supuestos y las proyecciones del escenario base. En ese sentido, el Consejo lo que señala es que el supuesto de trabajo que es parte de ese escenario base es que esta tasa se mantenga durante algunos trimestres y comience a converger hacia la tasa neutral hacia el 2020. ¿Ya? Esa normalización, por supuesto, que tiene que ocurrir. La diferencia es que ahora esa normalización se produce o tiene como referente una tasa neutral que es 25 puntos más baja, 25 puntos base más baja que la que teníamos antes. Pero, por supuesto, dentro del horizonte de política monetaria, que es un horizonte de 2 años, esa convergencia esa normalización tiene que ocurrir. El Consejo lo ubica más adelante en el tiempo. Al mismo tiempo, el Consejo, junto con el escenario base, como es acostumbrado, incluye un análisis de riesgos para la economía chilena. En ese análisis de riesgo, el balance de riesgos externos, que desde hace ya algún tiempo hemos venido estimando a la baja, es decir, hacia un deterioro de las condiciones externas, sigue estando sesgado a la baja. ¿Por qué? Porque en el último tiempo hemos tenido una serie de desarrollos en el ámbito externo que han aumentado la incertidumbre sobre decisiones importantes de política económica para adelante en los países, en las economías más grandes, porque tenemos un menor ritmo de crecimiento proyectado para la economía mundial, porque hemos tenido un ajuste importante en los flujos de comercio internacional y porque tenemos indicadores de volatilidad en los mercados que son importantes. Entonces, todo eso es lo que contribuye a este escenario de riesgo sesgado a la baja. Pero enfatizo escenario de riesgo porque para que este se materialice tendrían que pasar algunas cosas que no han ocurrido todavía. También mencionamos en nuestro balance de riesgo, un balance de riesgo sesgado a la baja para la actividad,
fundamentalmente porque tuvimos un primer trimestre muy débil en materia de inversión, porque estamos suponiendo que algunos de los factores que operaron en ese primer trimestre son transitorios y la inversión se va a ir recuperando su ritmo de crecimiento en el resto del año. Sin embargo, eso es algo que tenemos que ir constatando. Pueden ocurrir algunas cosas, puede ocurrir algunas postergaciones de proyectos, puede ocurrir un repunte más lento de la construcción. Por lo tanto, esa es la razón que nos lleva a incluir un balance de riesgos a la baja para la actividad. Pero nuevamente es parte del análisis de riesgos, de escenarios de riesgo alternativos al escenario base del IPOM, que no contempla bajas adicionales de tasa por el hecho de estimar que este impulso monetario es suficiente para ir asegurando la convergencia de la inflación por la vía de ir cerrando las brechas de actividad. Por supuesto, de materializarse escenarios o riesgos negativos, dependiendo de su magnitud, dependiendo de cómo estén operando los estabilizadores automáticos y los amortiguadores que tiene la economía chilena, eso puede requerir una respuesta de política monetaria. Buenas tardes, presidente. Preguntarle primero, la rebaja de 50 puntos de tasa de interés, ¿cómo hay que interpretarla? ¿Como noticia positiva o negativa? Porque la visión cambia dependiendo de quién le pregunte. O sea, por ejemplo, si uno le pregunta al gobierno, lo ve como positivo porque implica que el crecimiento potencial es más alto. Pues si uno le pregunta a la oposición o le pregunta a algunos departamentos de estudio, lo ven como negativo porque da cuenta de que la economía está más desacelerada de lo que uno pensaría. Y a la hora de tomar la decisión de recortar la tasa, ¿cuánto pesó cada uno de los factores? ¿Cuánto pesó el PIB potencial y cuánto pesó el PIB efectivo, lo que estamos viendo hoy día? Claro, tenemos ahí dos preguntas en una. Entonces, primero, ¿cómo evaluamos la tasa después del ajuste del viernes? Desde la perspectiva del Banco Central, por supuesto que es más positivo tener una tasa que es consistente con la convergencia de la inflación a la meta que una que está desajustada. Entonces, nos parece que es una, por supuesto, nosotros mismos tomamos la decisión, es una medida que nos parece correcta y pone y vuelve a la economía chilena a una situación en la cual puede vislumbrar una trayectoria para la inflación que es de convergencia mucho más clara. Eso tiene, por supuesto, un impacto expansivo también sobre la actividad. Y eso ayuda a darle mayor seguridad a las proyecciones que estamos haciendo respecto de una aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año y también de un crecimiento más dinámico en los 2 años siguientes. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo en cuanto incide, vamos a ponerlo en términos de la brecha, la actualización del crecimiento potencial versus la evolución de la actividad efectiva influye más o menos en las mismas proporciones cada uno. O sea, más o menos la mitad de ese aumento de la brecha se explica por un mayor potencial de crecimiento y la otra mitad por un crecimiento efectivo algo por debajo de lo esperado, especialmente en el último trimestre. Presidente, si podría ahondar un poquito en los factores que hicieron a ustedes decidir bajar la proyección de crecimiento, también bajar la tasa y cómo esto afecta a los consumidores. Bueno, la proyección de crecimiento se ajustó a la baja fundamentalmente sobre la base de los datos efectivos que tenemos del primer trimestre. En el primer trimestre tuvimos un crecimiento de 1,6% y por lo tanto, aun cuando haya dentro de esa cifra estén influyendo factores transitorios, es actividad o es una menor actividad que ya se produjo. En eso hay dos grupos de causas. Uno que tienen que ver con factores de oferta que han influido sobre algunos sectores que tienden a ser más volátiles, como es la minería, la agricultura, el sector de electricidad, gas y agua, la pesca. Mientras que del lado de la demanda vimos un dinamismo menor del lado de la inversión, especialmente la inversión de maquinaria y equipos.
al proyectar un crecimiento de entre 2,75% y 3,5% para el año, nosotros, por supuesto, teniendo como punto de partida ese 1,6 en el primer trimestre, estamos suponiendo que el resto del año la actividad va a tener un ritmo de crecimiento mayor. Eso va a ser especialmente notorio en el tercer trimestre por un factor por una menor base de comparación. Pero, como digo, supone que algunos de estos factores que afectaron a estos sectores más volátiles, algunos de ellos van a irse absorbiendo, van a ir desapareciendo, y que la inversión, dado que se mantiene el avance de grandes proyectos de inversión, dado que vemos también un dinamismo algo mayor en la construcción, también va a ir recuperando velocidad. Ahora, ¿qué es lo que significa la menor tasa de interés para la población? Bueno, significa fundamentalmente dos cosas. Primero, un menor costo del crédito. Significa, por tanto, que va a haber más crédito para financiar proyectos, va a haber un menor costo para financiar inversiones, va a haber un menor costo para adquirir una vivienda, que en parte también donde las tasas también han ido capturando o reflejando el efecto de la caída de las tasas de interés de largo plazo a nivel internacional. Y eso va a ocurrir sin que se dispare la inflación, ¿cierto? Porque en otros escenarios, una economía más recalentada, bajar las tasas de interés sería inflacionario. En este caso, como tenemos una inflación de en torno al 2%, claro, eso va a acelerar algo los precios, pero los va a acelerar hacia la meta que tenemos de 3%. Entonces, primero significa menor costo del crédito. También para las personas que quieran refinanciar sus deudas también es algo positivo. Y también significa algo más de actividad en lo que sigue del año, especialmente por los rezagos con los que opera la política monetaria hacia el final, hacia la segunda mitad del año, hacia el final del 2019 y también para el 2020 y 2021. Además, también creo que es una noticia importante el hecho de que al tener un potencial mayor de crecimiento tenemos un espacio mayor para crecer en el futuro. Entonces eso también es un elemento positivo. Buenas tardes, presidente. El informe destaca unos cambios de parámetros estructurales que se revisaron en parte por el impacto de inmigración sobre la fuerza laboral. En las minutas de la reunión de política monetaria de mayo se mencionaba que existía incertidumbre en el efecto de flujo migratorio. ¿Cómo se llegó a saber el efecto de este cambio demográfico? Y nos puede contar un poco más sobre la investigación que hizo el Banco Central al respecto. Gracias. Muchas gracias. En este punto le voy a ofrecer la palabra a Elías Albagli, el gerente de la División de Política Monetaria, porque él es el que ha liderado este esfuerzo de investigación y de comprensión del impacto de la migración en la economía chilena. Gracias, presidente, y gracias por la pregunta. Efectivamente ha sido el tema que más interés y atención le hemos puesto en la División de Política Monetaria. Quiero resaltar tres aspectos de esta revisión. El primero es el impacto que tiene la migración en el crecimiento. Nosotros, desde que empezamos a identificar este tema como relevante, que fue aproximadamente en la mitad del año pasado, nos dimos cuenta que el efecto en crecimiento es bastante inambiguo, o sea, esto conlleva mayor crecimiento de la economía. La velocidad con que eso se daba es un poco más incierto y depende de una serie de elementos que afectan la adaptación de la nueva fuerza de trabajo a la realidad del país que la recibe. No solo eso, también tiene efectos que son relevantes, o más bien la rapidez va a ser afectada por la facilidad con que la inversión va reaccionando y sobre todo la evolución de la productividad que tienen los trabajadores nuevos. Porque como es bien sabido, cuando los inmigrantes llegan al país que los recibe, típicamente empiezan en trabajos que están un poco más por debajo de las calificaciones que tienen y de a poco empiezan a subir esta escalera laboral y eso influye la productividad. Entonces yo diría que teníamos clara la dirección de que esto apoyaba mayor crecimiento,
pero su rapidez era un tema, por supuesto, incierto. Donde teníamos bastante más incerteza es el impacto inflacionario que tiene esto. Porque efectivamente la migración es, por definición, un aumento de la fuerza de trabajo. Entonces tiene un efecto de oferta que es conducente a una menor inflación. Pero por otro lado tiene un efecto en la demanda. Más gente en el país implica mayor demanda y la capacidad instalada de la economía en el corto plazo está fija y por lo tanto eso tiende a tener presiones inflacionarias. Ese balance, nosotros fuimos bien transparentes de que, bueno, es un tema que tenemos que evaluar porque no es obvio para qué lado se da. Y cuando finalizó el año pasado, la inflación del 2018, con la medición de la canasta antigua, esencialmente no nos había sorprendido. Entonces lo que nos sugería era que el episodio migratorio tenía un efecto aparentemente neutro en la inflación, como se podía anticipar. Esto cambió de manera importante, como decía el presidente, ya con los antecedentes del IPOM de marzo, donde efectivamente la inflación del año 2018 terminó siendo bastante menor y la inflación que tenemos hoy es bastante menor de la que hubiéramos anticipado hace un año atrás, por ejemplo. Yo creo que ese pedazo de información es súper clave para, ha sido importante en nuestro nuevo juicio respecto de la posible presión inflacionaria de este fenómeno. Yo diría que hoy día tenemos la visión de que esto efectivamente está teniendo efectos en reducir la inflación y ha sido uno de los contribuyentes a este menor registro. Y finalmente, quería mencionar de que en el análisis que hemos hecho en el banco también hemos prestado bastante atención a otros episodios. Todos los episodios migratorios del mundo son distintos, pero de cada uno puede sacar ciertas cosas que son importantes o potencialmente importantes en la evaluación y lo que está ocurriendo en el país de uno. Y en ese sentido quiero llamarles la atención al recuadro que tenemos de este tema en este IPOM, que es un análisis de experiencias internacionales. Y aquí, ¿qué se destaca? Destaca que hay varios temas que van a importar en cómo la migración afecta al crecimiento y la inflación. El primero tiene que ver con la magnitud. Chile es un episodio de una magnitud importante migratoria. ¿Ya? En ese sentido está como en la parte alta de las experiencias internacionales. El segundo tiene que ver con el capital humano. El capital humano de la población migrante, por supuesto, es heterogéneo, pero en promedio es algo mayor en el margen que el capital humano, o medido por educación, de la población chilena. Eso también es bastante poco frecuente. Es más frecuente que sea de lo contrario, que migrantes de menor nivel educacional fluyan hacia países de mayor nivel de desarrollo. Y lo tercero, que es bien importante, tiene que ver con las barreras a la adecuación de la población migrante. En general, los migrantes cuando van a otro país no hablan el idioma de ese país. Eso típicamente es la norma. Fue, por ejemplo, el caso de los judíos rusos que emigraron a Israel o de los sirios que van a Alemania. En Chile esto es distinto. La mayor cantidad de migrantes que han llegado a Chile hablan español. De hecho, yo diría que hablan español mejor que nosotros, el cual es bien único. Y, como les decía, tiene este capital humano que, medido por educación, es superior a lo de los chilenos. Y por lo tanto creo que es un episodio bastante único, que yo anticiparía que la absorción de esa inmigrante va a tender a ser un poco más rápido de lo que ha sido en otros países y por lo tanto es plenamente coherente con estas estimaciones de crecimiento tendencial que se reportan en el informe. Presidente, en el IPOM dice que se observó desaceleración importante en la inversión y en las exportaciones. En cambio, el consumo se mantuvo bajo lo previsto. Esto implica que Chile que está gastando más de lo que está produciendo. Y si es así, ¿cuál sería el impacto para este año y para los años subsiguientes, quizá el que viene? Sí, bueno, yo diría que uno debería ser cuidadoso en términos de extrapolar los datos del primer trimestre. En primer lugar, porque los datos del primer trimestre, por ejemplo, en lo que se refiere a las exportaciones, muestran una baja que tiene que ver con una caída en los volúmenes de comercio internacional, cosa que no es muy común. Es decir, hemos tenido durante el primer trimestre una elasticidad del comercio internacional a la actividad mucho mayor que en otros episodios. Por lo tanto, es difícil que eso sea una señal permanente en términos de la evolución de la economía mundial. De la misma manera, en el primer trimestre recogimos o se reflejó
en buena medida en la inversión, una alta volatilidad en los mercados de capitales y particularmente de la bolsa, especialmente en los últimos meses del 2018. En cambio, el consumo ha permanecido creciendo a un ritmo algo superior al 3%, en línea con lo que ha sido el comportamiento del mercado del trabajo. En el mercado del trabajo el empleo ha seguido creciendo y los salarios también han estado creciendo. Entonces, tenemos algunos componentes de la demanda que tienen un comportamiento algo inusual, asociado a algunos fenómenos que no podemos suponer que sean permanentes. De modo que la implicancia que eso tiene para el balance ahorro-inversión, para la cuenta corriente, creo que es una implicancia limitada. Creo que uno no puede sacar conclusiones muy fuertes a partir del fenómeno de ese trimestre en particular. De hecho, cuando proyectamos el año, el balance en cuenta corriente que resulta de esa proyección es algo menor, el déficit en cuenta corriente es algo menor que el que tuvimos en el 2018. Presidente, buenas tardes. Me gustaría preguntarle respecto a la actividad y la proyección de crecimiento para este año. Hay una discusión que se ha vuelto permanente respecto a cuánto impacta el escenario internacional y cuánto impacta también el factor interno en el país. Me gustaría preguntarle, en esta recalibración de la tasa y en la proyección justamente que ustedes hacen para este año, ¿cuánto está pesando, por ejemplo, las incertidumbres que existen en materia de reformas que el gobierno está implementando y la discusión que se está llevando en el Congreso? Los empresarios han indicado que el Congreso le ha quitado los neumáticos a la economía. Me gustaría preguntarle si usted de alguna forma ve que hay un impacto directo en la discusión de esas reformas, en las expectativas, por ejemplo, y por lo que ustedes mencionan respecto a la inversión de este año, el impacto que está teniendo, ¿cuánto es a nivel interno, pero también a nivel externo? Sí, bueno, se usan muchas metáforas para describir problemas que son más propios del mundo de la política. Del lado económico, nuevamente creo que se aplica algo a lo que mencionaba recién, es decir, es difícil derivar conclusiones muy sólidas o muy duraderas del comportamiento de la actividad y particularmente de la inversión en el primer trimestre del año. He mencionado algunos factores más sectoriales, algunos factores que tienen que ver con los mercados financieros, alguna transmisión de la volatilidad externa hacia la economía chilena. Ahora, mirando hacia adelante, por supuesto que menores niveles de incertidumbre siempre ayudan, ¿ah? Y nosotros hemos señalado en otras oportunidades que es importante que algunos temas que están pendientes de definición en el ámbito de la política pública se vayan despejando de manera de que quienes están evaluando decisiones de inversión puedan tomarlas con mayor seguridad. Hay decisiones que ya están tomadas. ¿Ah? Hay proyectos que ya están en marcha y que no se están deteniendo ni están cambiando su ritmo de ejecución hasta donde lo podemos ver como producto de estos factores. Y eso es una de las razones por las cuales seguimos proyectando un mayor dinamismo de la inversión en el resto del año. Entonces, ahora, a medida que vamos ampliando el horizonte de análisis, a medida que nos preguntamos, por ejemplo, si con un crecimiento tendencial mayor de 3,25 a 3,75, si vamos a poder aprovechar ese mayor potencial de crecimiento, entonces por supuesto hay temas relacionados con decisiones de actores económicos, con políticas que van mucho más allá de las del Banco Central, que pasan a ser más importantes. Entonces, si queremos en el futuro efectivamente aprovechar ese espacio mayor de crecimiento que hoy día tenemos y si queremos incrementarlo hacia adelante, por supuesto hay muchos de los temas que se discuten que ayudaría, ¿cierto?, a tener
señales más permanentes, más claras, resolución de algunos de los temas que se discuten. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso escapa, por supuesto, de nuestra competencia y de y ciertamente de nuestra responsabilidad. Presidente, hay varios economistas que han planteado que en el análisis del Banco Central, tanto en el IPOM como en el comunicado del viernes pasado, se menciona un concepto que es brechas de capacidad y que mucho del análisis está basado en un intangible, finalmente, en una proyección. Primero, consultar acerca de ese análisis. Y segundo, dado que hay cambios en el crecimiento tendencial, ¿qué espacio da para la política fiscal, que también es un actor relevante, digamos, para este escenario económico? Claro, o sea, quizás más que intangible es inobservable, ¿cierto? Porque el producto tendencial, producto potencial no es algo que se mide directamente, lo mismo que la tasa de interés neutral. Lo que sí podemos hacer es recurrir a los mejores métodos de estimación que podemos tener, alimentarlos con información más actualizada, incluyendo este tema del efecto de la migración, y ver qué señales o qué consecuencias tienen sobre la estimación del crecimiento tendencial y potencial. Pero quizás lo que es más relevante respecto de esto, o la prueba más fehaciente de si acaso uno tiene un diagnóstico adecuado, es si es consistente con lo que está observando la inflación. Mencionaba yo que fue el tema de una medición, del cambio en la medición de la inflación, de observar una inflación más baja, lo que nos hizo volver a mirar el efecto que podía tener la migración sobre el potencial de crecimiento. Entonces, el hecho de que tengamos una inflación menor es en principio indicativo de una brecha de actividad, una brecha de capacidad mayor que la que veníamos estimando. Perdón, la segunda parte de su pregunta era. Y sobre el espacio de la política fiscal. La política fiscal, la principal contribución que hace a la estabilidad macroeconómica hoy día es cumplir con la regla de política que la autoridad se ha fijado. Y eso es lo que nosotros incorporamos dentro de nuestras proyecciones. Eso nos da, en general, como economía chilena, mayor credibilidad, menor riesgo. Ahora, esa política fiscal, en la medida que se formula en términos de una regla, de una meta estructural, que separa los elementos cíclicos de los elementos estructurales, de los componentes más estructurales de ingresos y gastos, admite en el corto plazo, es cierto, que operen lo que se llama estabilizadores automáticos. Es decir, que sin modificar la política fiscal, esta puede inyectar algo más de recursos o algo menos de recursos dependiendo de cómo evoluciona el ciclo económico. Eso, en términos académicos, se le ha llamado una política acíclica, en el sentido de que no interviene para expandir el gasto, pero sí permite mantener el gasto aun cuando por efectos del ciclo los ingresos estén cayendo. Presidente, ¿a qué se debe específicamente esta fuerte caída en la proyección de inversión para este año? Y lo otro que quería, si puede aclarar un poco esto de que usted dice que venía todo el tema comunicacional anticipándose a lo que se estaba en desarrollo. ¿Qué es lo que falló aquí? ¿El mercado no entendió o falló la misma política comunicacional del Banco Central, que no permeó, digamos, no llegó bien al mercado? Claro. Ya. Entonces, primero, respecto de la inversión, repito, la principal explicación al ajuste en la tasa de crecimiento de la inversión es el menor crecimiento de la inversión que tuvimos en el primer trimestre del año. Ese es el principal factor.
¿Por qué es el principal? Porque hacia adelante nosotros estamos incorporando una cierta puesta al día, por así decirlo, de la inversión tanto en maquinaria y equipos como un buen ritmo de crecimiento de la inversión en construcción. Mencioné yo algunos elementos que le dan, que fundamentan ese supuesto de mayor velocidad de crecimiento de la inversión. Mencioné, para empezar, el hecho de que haya una política monetaria que sea más expansiva. Hay proyectos que siguen avanzando sin mayores, proyectos importantes que siguen avanzando sin mayores novedades. Hay cifras bastante positivas para la construcción, y a eso quizás podemos agregarle el hecho de que el gobierno haya anunciado, ¿cierto?, una agilización de una serie de proyectos de inversión de infraestructura, ya sea como inversión pública propiamente tal o como concesiones. Entonces todos esos elementos le dan, nos indican que hay buenas razones para que la inversión pueda acelerar su ritmo de crecimiento en lo que resta del año. Respecto del tema de la comunicación, ¿no?, y por qué el mercado no anticipó la modificación de la tasa de política monetaria. A ver, yo diría, primero, quizás es bueno mirar el tema de los fundamentos, ¿no? Y creo que por lo menos en lo que uno ve como el debate de los últimos meses, el análisis de distintos observadores, creo que los argumentos que hemos dado para estimar un crecimiento tendencial algo mayor, una tasa neutral algo menor, y el hecho de que tenemos una inflación medida por el nuevo IPC que es también menor, creo que ninguno de esos elementos ha sido cuestionado por los analistas o por el mercado. Creo que eso es algo que se ha comprendido bien. Creo que si uno juzga por lo que fue el comportamiento de los precios de mercado y los comentarios o los antecedentes que aportaban algunos de los analistas, creo que también el mercado y muchos analistas también entendían que eso podía llevar a una tasa de política monetaria menor. Entonces, creo que desde el punto de vista de los dos lados en esa comunicación, creo que esas dos cosas funcionaron bien. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Creo que, en definitiva, el mercado o los analistas pensaron que había una cierta manera de ordenar ese proceso, que era dar señales anticipadas y esperar a que eso fuera procesado para aplicar una modificación de la tasa, que en este caso no se dio de esa manera. Y no se dio de esa manera porque, como lo señalaba hace un momento, esto no corresponde, o sea, el trasfondo de esta decisión no corresponde a una evolución gradual de las condiciones económicas, que poco a poco se van reflejando en proyecciones y se van reflejando en decisiones de política monetaria, sino que en este caso hay una actualización en la medición de estos parámetros estructurales, hay un ajuste repentino en la medición de la inflación, y eso es lo que lleva al Consejo a tomar una decisión más inmediata que quizás lo que habría anticipado el mercado. Entonces, creo que hay en esto, creo que no es un tema de culpar a nadie, sino que más bien destacar los elementos excepcionales que se dan en esta situación, y creo que eso es algo que me parece, al juzgar por lo que uno ha visto en las reacciones del mercado hoy día, creo que es algo que ha sido bien comprendido, también me parece bastante bien comprendido por los senadores en la presentación que hicimos esta mañana. Buenas tardes, presidente. A propósito de los senadores, también quería hacer una consulta que le hicieron en la comisión, pero para que profundizara un poquito más. ¿Fue un error haber realizado ajustes en la tasa al alza a fines del año pasado y principios de este año?
considerando un poco que las condiciones cambiaron muy rápido en el último tiempo. Y también preguntarle si estas alzas de tasa pueden haberse reflejado en la menor actividad que estamos viendo por estos días. Claro. Respecto de esto, lo que comenté antes de esa consulta en la mañana, es que el inicio del proceso de normalización de política monetaria, que fue un inicio bastante gradual y que definimos como gradual y cauteloso, se dio en un contexto en que la inflación que estábamos observando, medida por el antiguo IPC, estaba acercándose ya en términos del IPC total, estaba acercándose al 3%. De hecho, tocó el 3% en algún momento de fines del año pasado. Entonces, el indicador que nosotros tenemos que mirar, que es el foco de nuestro análisis, nos señalaba una tendencia de la inflación ya claramente en la dirección de convergencia. Entonces, en esa circunstancia era bastante lógico ir normalizando la tasa. Sin embargo, nosotros manifestamos que actuaríamos con cautela y por esa razón, desde que por primera vez se mencionó, se abrió la posibilidad de esta normalización que fue en el IPOM de septiembre, en adelante solo se produjeron 2 alzas de tasa y en el primer IPOM que tuvimos, una vez que cambió la medición de la inflación, señalamos que haríamos un paréntesis en ese proceso y analizaríamos más a fondo las causas, adelantamos algunos de esos factores y comprometimos el adelanto en la estimación de los parámetros estructurales. Entonces, es difícil calificar como un error un conjunto de decisiones que se apoyaron en una información respecto de la inflación que era bastante clara y bastante consistente. Entonces, frente a eso, lo más importante es cuán rápido pudo reaccionar el banco frente al cambio de ese escenario. Y creo en ese sentido que el banco, gracias a la investigación que había venido desarrollando desde antes, gracias a la identificación de algunos de estos cambios estructurales que estaba experimentando la economía chilena, gracias a la actualización y mejoramiento de sus modelos de proyección, pudo actuar con bastante rapidez. Ahora, ¿cuánto puede haber incidido ese aumento de tasas de octubre del 2018 y enero del 2019 sobre la actividad? Probablemente poco, probablemente casi nada. ¿Por qué? Porque si uno mira lo que ha sido el comportamiento, la evolución de las condiciones financieras en este periodo, vemos que se han mantenido tasas de mercado bastante cercanas a sus mínimos históricos. Vemos que en las encuestas de crédito bancario, por ejemplo, se han ido viendo condiciones cada vez condiciones más favorables del lado de la oferta, no se ha revertido esa mejora en la oferta de crédito y por lo tanto eso lo que refleja es que se trató de un inicio relativamente incipiente del proceso de normalización que se detuvo a tiempo una vez que se observó el cambio en la inflación y los factores que pudieran estar detrás y por lo tanto eso creo que habla bien de la capacidad del banco para poder reaccionar frente a cambios de la información o de las circunstancias que enfrenta. Sí, me gustaría nuevamente preguntar por el tema migratorio. Volver a preguntar, ¿qué peso tienen hoy día en nuestra economía? ¿Qué impacto pueden tener en nuestro ciclo económico? Y si estas señales que se están dando hoy día de reducción de tasas también, ¿creen ustedes que pueden motivar a los migrantes a tomar inversiones de mayor cuantía? Es decir, no solamente comprar un vehículo, sino que a lo mejor también comprar una vivienda en Chile. Porque hoy día generalmente el proceso migratorio tiene que ver mucho con el arriendo, pero a lo mejor en este ciclo, no sé si ustedes lo ven también, la posibilidad también a ellos motivarlos a adquirir viviendas y hacer inversiones mayores. Bueno, a ver, yo diría que dado que el fenómeno migratorio en Chile es relativamente reciente, probablemente los migrantes están todavía en un proceso de adaptación. Es difícil que un migrante muy rápidamente tome una decisión de más largo plazo en su vida, como es la de comprar una vivienda.
en términos de crédito a más corto plazo, en la medida que algunos migrantes van accediendo más al mercado financiero, podría tener alguna incidencia, pero tenemos que tener claro que por lo breve o por lo rápido del fenómeno migratorio, todavía los migrantes están en un proceso de adaptación, ¿eh? Entonces, todavía va a tomar algún tiempo el que estos vayan tomando decisiones de más largo plazo en la medida que se van consolidando las perspectivas de que permanezcan durante un tiempo más largo en el país. No sé si... Yo solo quería complementar diciendo que efectivamente las tasas de ahorro que se observan de los inmigrantes, dentro de lo que es posible calcular con los datos disponibles, son bastante elevadas y bueno, obviamente parte importante de ese ahorro se va como remesa, pero otra parte también probablemente responde al hecho de que tienen restricciones de financiamiento, justamente para financiar bienes durables de mayor proporción. En la medida que este proceso de adaptación se va consolidando, desde poder obtener un RUT hasta tener información bancaria, eso también uno esperaría que se vaya normalizando, y de hecho en el futuro el consumo de los migrantes debiera empezar a parecerse un poco más al de los chilenos en ese sentido. Claro, en esto también incide el hecho de que las familias de los migrantes se van reuniendo en el país, porque muchas veces lo que ocurre, ¿cierto?, es que migra una persona y luego trae a su familia. Entonces, mientras eso no ocurre, son mayores las remesas y luego, ¿cierto?, las remesas ya se van reduciendo y por lo tanto aumentando el consumo en la economía doméstica.